Hansi Flick ha sido presentado como nuevo entrenador de Fútbol Club Barcelona. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para dar ciertos datos relevantes sobre uno de los entrenadores alemanes más relevantes en los últimos años, además de lo que puede llegar a presentar su incorporación para el equipo blaugrana. Hay aires de cambio en este Fútbol Club Barcelona que ahora llevan a no solo a contar con un nuevo fichaje en parcela directiva y administrativa de lo que será todo el primer equipo y la proyección de objetivos de Fútbol Club Barcelona para la siguiente temporada, sino también en materia de lo que puede llegar a representar el equipo en marco general en la liga, en el por supuesto. La idea principal de este cambio de entrenador será el poder llegar a cumplir la mayor cantidad de objetivos posibles, que sea pelear y alzar la mayor cantidad de títulos que constantemente puede llegar a pelear el equipo, como la UEFA Champions League, la liga y por supuesto competiciones como la Copa del Rey. Ello será muy relevante de cara a que especialmente ahora mismo el baremo y el ambiente de Fútbol Club Barcelona representa a un equipo o una institución que no puede llegar a desembolsar una gran cantidad en materia de fichajes. Aún así, ello no ha desmeditado algunas facetas de crecimiento proactivo para este Fútbol Club Barcelona, sino también puede llegar a significar a futuro que el uso de la herramienta que sin duda alguna ha caracterizado a este Fútbol Club Barcelona como uno de los mejores equipos en esta materia, el de jóvenes canteranos, pueda llegar a brindarle de mucha utilidad a su nuevo entrenador. Es por ello que rápidamente daríamos un análisis muy corto de lo que es Hansi Flick y lo que ha sido su carrera como entrenador para también generar una proyección de lo que pueda llegar a desenvolver en este Fútbol Club Barcelona. Además de ello, también haríamos un paréntesis de que, aunque hay mucho por lo que poder llegar a hablar de la incorporación de Hansi Flick como entrenador de Fútbol Club Barcelona, el día de hoy nos centraremos en su historia y carrera como entrenador, lo que puede llegar a proponer en este Fútbol Club Barcelona a través de su conocimiento como entrenador y también nos centraremos específicamente en características tácticas y lo que pueda llegar a conceder al equipo, ya que en este pequeño medio de comunicación somos bastante fans, no lo vamos a mentir, de lo que representa la disposición en el campo y las características que puede llegar a desenvolver un entrenador. Por ello lo enfocaremos de este modo a este análisis. Para ello comenzaríamos hablando de la carrera de Hansi Flick, un entrenador que no solo llega a una institución blaugrana cargada de algunos problemas en materia económica y administrativa, en el que sí, en el lapso de las últimas semanas se ha visto bastante polémica la, diríamos, figura principal ahora mismo de la representación del equipo, como lo es su presidente, Jan Laporta. Ello tampoco lo vamos a alargar demasiado, ya que, bueno, diríamos que no contamos con mucho tiempo con el que no quisiéramos alargar demasiado este análisis para, por supuesto, no quitarle su interés. Para ello, simplemente mencionaríamos que esta incorporación no solo le brinda a este entrenador alemán continuidad en el lapso de su carrera, una carrera en la que ha contado con 6 títulos. Podríamos, por supuesto, recordar el sextete que pudo llegar a desenvolver la temporada 19-20 bajo el mandato de Bayern München, en el que ganó títulos como la UEFA Champions League, 2 Bundesliga durante su carrera en el equipo de Múnich, una Pokal y un Mundial de Clubes, además de otros 2 títulos, en el que todo esto se logró en menos de 2 años. Diríamos que es lo más destacable de la carrera del entrenador alemán, que no solo teniendo un pasado como jugador de Bayern München ya hace unas décadas y reincorporándose a la estructura del equipo como entrenador, significó en esos momentos poder llegar a contar con una figura más relevante y sustentable para el equipo a largo plazo. Lastimosamente no se dio, en el que, como podríamos llegar a recordar, Hansi Flick tomó el mandato de este Bayern München luego de ser asistente técnico de Niko Kovac, en ese momento entrenador de Bayern München, pero con una temporada muy desfavorable y que en el equipo, claramente en materia de su rendimiento en el campo, pues no llegó a materializarse lo mejor posible. Fue que el entrenador contó con la oportunidad de contar con su primera oportunidad como primer técnico. Previo a esto ya había desenvuelto trabajos como asistente técnico en una segunda plaza en, por ejemplo, la selección alemana con Joachim Löw. Ello no solo ha certificado que, por ejemplo, su aparición
la Alemania campeona del mundo y también en ciertas eliminaciones bastante difíciles para lo que era el entorno del fútbol alemán. Aún así, también tomó una figura muy significativa para la reconversión de nuevo de una estructura más fuerte en el fútbol alemán. Esto, por ejemplo, se logró luego de su salida de Bayern München, luego de estos 2 años cargados de muchos éxitos, pero un lapso muy corto en el que al final se enfrentaba a uno de los banquillos más difíciles y ello también significó el por qué no continuó, en el que con ello llega a este Fútbol Club Barcelona luego de una campaña como director administrativo de la selección alemana de fútbol, disculpen, de la Federación Alemana de Fútbol, ello encargado de el desarrollo y la progresión de la institución y el margen general. En ello, pues las divisiones inferiores, la selección absoluta y, por supuesto, el desarrollo de diferentes márgenes que ayuden constantemente al crecimiento en toda la nación germánica. Ello luego le constató como a ser nombrado entrenador del equipo o la selección alemana en diríamos, una campaña semejante a lo que pudo llegar a desenvolver en Bayern München en su tiempo, un tiempo muy corto para poder llegar a dar algo más de proposición y ello lo vimos que al final le costó algo en materia de su nombramiento, en el que no duró mucho, no pudo llegar a presentar demasiado en materia de interés y progresión y al final digamos que salió un poco por la puerta de atrás, respetuosamente hablando, por supuesto, y con ello pasaríamos a hablar de características más tácticas con las que puede llegar a presentar el entrenador alemán en este Fútbol Club Barcelona. Normalmente caracterizado con un juego súper ofensivo, obviamente al tener muchas raíces en el fútbol alemán, el Gegenpressing, una de las herramientas más útiles y más destacadas en los últimos años en equipos como Liverpool o en el fútbol alemán en general. Por ejemplo, lo podemos llegar a ver estas tendencias de juego en equipos finalistas de esta UEFA Champions League, como lo es Borussia Dortmund, claro, con ciertas variables dependiendo de su entrenador, pero que para Hansi Flick diríamos que no solo es un entrenador que puede llegar a determinarse a través de su juego como súper ofensivo, pero también con ciertas características de predisposición a la posesión del balón, con esta predisposición que logra generar normalmente mucha tenencia en la zona de la creatividad, pero rápidos adelantamientos en el que es un entrenador que está muy comprometido a un juego muy ofensivo, pero ello también que genere muchas capacidades en los roles. Ello lo vimos en finales como la que tuvo lugar entre Paris Saint-Germain y Bayern München, en el que diríamos que al final se centra en jugadores muy capaces en materia física de poder llegar a generar muchos recorridos. Ello también puede llegar a ayudar muchísimo a referencias ofensivas para que ellos no tengan que desplazarse con demasiada continuidad, sino que también puedan llegar a ser favorables a su juego, en el que correr no significa desgastarte constantemente, especialmente para entrenadores como Hansi Flick. La idea es presionar hacia adelante, ser muy competitivo en las zonas de finalización y al final ser superior en materia de goles. Por ello le daríamos un rápido vistazo a lo que potencialmente podría llegar a ser la plantilla de Hansi Flick en este Fútbol Club Barcelona. Por supuesto, esto está también constatado en materia de que habrá que esperar un poco más para la determinación del mercado de fichajes de Fútbol Club Barcelona, en el que claramente con este déficit económico pues no se podrán llegar a desenvolver muchos fichajes. Habrán ciertas incorporaciones en materia de tal vez darle más rédito al equipo en materia de estructura. Yo lo veremos, por ejemplo, también en la salida de tal vez ciertos jugadores. Por ahora posicionaríamos a estos 11 jugadores que ahora mismo forman parte de la institución de Fútbol Club Barcelona, teniendo en cuenta sus roles y capacidades y asimismo ser a través de las mismas muy semejantes a lo que ha podido llegar a desenvolver Hansi Flick en anteriores equipos como Bayern München. Por ello pondríamos por supuesto en la portería a André Ter Stegen, muy ayudado del hecho de que ya se conocen y ya han tenido oportunidad de formar parte de un mismo equipo en la selección alemana, por supuesto, de ello estaríamos hablando. Diríamos que en este momento entraríamos en el lapso tal vez con más proposición de cara a lo que pueda llegar a pasar. En este caso estamos hablando de la saga central, en lo que el futuro de Pau Cubarsí será bastante interesante poder llegar a tener en cuenta cómo el entrenador pueda figurarle en el equipo, si sea una pieza fundamental para el proyecto o no, tal vez una figura más de rotación. La verdad es que es un jugador muy joven y ello también determina que
haya demasiada incertidumbre de cara a lo que pueda llegar a serle útil en este caso para Hansi Flick. Aún así, por ahora apostaríamos personalmente, aunque a través de sus capacidades físicas y lo que puede llegar a desenvolver en el campo, de mucha sostenibilidad, especialmente con laterales que se adelanten demasiado, casi hasta el centro del campo, y que los centrales tengan que expandirse y constantemente estar predispuestos a generar muchos recorridos a la zona de atrás. Digamos que Pau Cubarsí puede llegar a desenvolver estas facetas de juego y podría llegar a entrar en un papel muy significativo para el FC Barcelona de Hansi Flick. En el medio campo diríamos que también será relevante la figura de Frenkie de Jong, que tal vez pueda llegar a salir del equipo, pero le ponemos en este 11 debido, como mencionábamos al principio, no por los... no específicamente por los nombres de los jugadores, sino por la disposición que cuentan en el equipo y por las características que fomentan en su titularidad. Por ello diríamos que es un equipo más estructurado en presión, recuperación y finalización. Por ello también veríamos la titularidad de jugadores como Fermín López en zonas de adelantamiento, en el que puede llegar a ser una reconversión muy útil y que bajo semejanzas respetuosas, por supuesto, puede llegar a generar algo más de similitud a lo que desenvolvió Hansi Flick en jugadores como Kingsley Coman, muy verticales, que no tienen esta tendencia a siempre generar disparos, pero sí ser muy óptimos en materia de finalizaciones, en los que básicamente no tienen esta tendencia a constantemente disparar, pero tienen esta idea de que en los momentos en los que deben de hacerlo, lo ejecutan de una gran manera y de mucho rédito a la hora de generar goles. Por ello diríamos que este 11 está muy estructurado de cara a ello, en también jugadores que ya conoce el entrenador como Ilkay Gundogan y Robert Lewandowski, ambos a través de, por ejemplo, uno ser capitán de la selección alemana en los momentos en los que Hansi Flick fue su entrenador, hablando de Ilkay Gundogan, y el otro, Robert Lewandowski, en los que a través del entrenador alemán, estando en el primer equipo, contó con su mejor temporada en su carrera, hablando de Robert Lewandowski, que le dio el mérito de constantemente se le atribuyera un Balón de Oro que no se le certificó, recordando que para esa temporada de la que estamos hablando, la 19-20, no se les celebró este galardón. Yo diríamos que para jóvenes talentos, especialmente la incorporación de Hansi Flick, en resumen, no solo brinda muchas esperanzas para este FC Barcelona, sino también la idea de poder seguir dándole mucho rédito a esta característica principal en materia de sostenibilidad económica, ya que lo que mencionábamos anteriormente no solo brinda un FC Barcelona que sí se encuentra con un déficit y problemas financieros muy peligrosos. La incorporación de Hansi Flick ha sido una clara inversión que constantemente aprieta más el cinturón en materia económica de este FC Barcelona, en el que ello también significa que no habrán demasiados fichajes, tal vez probablemente uno en el centro del campo para darle algo más de firmeza y creatividad al equipo en una constitución más estructurada con la que poder llegar a trabajar hacia adelante, y que con jugadores con un amplio recorrido como Gavi o Pedri puedan llegar a poco, a través de, por ejemplo, la rotación, brindarle de algo más de características ofensivas al equipo, en el que al final veremos probablemente en este FC Barcelona en materia táctica un equipo muy predispuesto a generar presiones en adelantamiento, pero siempre en jugadores como Fermín López que esperen un error del rival para recuperar el balón, ejecutar una asistencia o un pase clave, para que jugadores como Ilkay Gundogan en la segunda jugada siempre estén dispuestos a generar un disparo y asimismo certificar desde los primeros minutos su dominio en el campo, y asimismo estructurar lo que mencionábamos anteriormente, un equipo súper ofensivo. Por ello estábamos hablando de rédito y las capacidades de los roles. Si este 11 pueda llegar a variar a través de fichajes o salidas, por supuesto que pueda llegar a pasar. Por ello diríamos que es un 11 hipotético en materia táctica de lo que hemos visto en el entrenador, en el que por ahora con ello nos quedaríamos, en el que lo resumiríamos como un gran fichaje, especialmente en lo que tal vez muchas veces se le ha exigido a este FC Barcelona, de que sea muy propositivo, y diríamos que lo que ha podido llegar a demostrar Hansi Flick en su carrera es que siempre trata de desenvolver esto en el campo. También es un entrenador muy proactivo con sus jugadores, y ello también nos brinda, por ejemplo, de que pueda llegar a brindarle muchas oportunidades a los jóvenes talentos de la institución, desde la Masía, por supuesto, en el que
contando con una herramienta útil como el crecimiento poco a poco de jugadores jóvenes, tal vez le pueda llegar a brindar algo más de soporte, teniendo en cuenta que no podrá contar con demasiados fichajes, algo que por supuesto desde el principio se ha dicho o se ha mencionado que esto es un factor a tener en cuenta y que lo ha tenido en cuenta el propio entrenador para poder llegar a fichar por la institución blaugrana, en el que por ahora le deseamos que tenga una excelente campaña por parte del equipo, su carrera en la institución, en el que esperamos también que pueda llegar a ejecutarlo mejor en jóvenes talentos como Lamine Yamal, que también puede llegar a significar mucho la incorporación del entrenador alemán en jugadores como él. Y asimismo la idea de que este Fútbol Club Barcelona siga peleando con las herramientas con las que cuenta, ya que esa es la única forma en la que probablemente puedan llegar a seguir peleando por grandes cosas y seguir recordándole a todo el mundo del fútbol que este Fútbol Club Barcelona está para grandes actuaciones. En el que por ahora con ello sería todo. Nos gustaría en este lapso preguntarles cuál creen que sea el futuro de Hansi Flick en este Fútbol Club Barcelona, si pueda llegar a devolverles a la gloria absoluta, ganando la mayor cantidad de títulos posibles, o si creen que haya sido ahora mismo un mal fichaje de cara al futuro y que tal vez debieron quedarse con su, por ejemplo, anterior entrenador, en el que por supuesto sus opiniones son muy relevantes para nosotros y por ello trataremos de leerlas lo más pronto posible a través de los comentarios, en el que por ahora con ello sería todo, esperando que se encuentren muy bien. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.